Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. El primer día de marzo es un día cargado de simbolismos, sí, porque allá por 1879 aparecía la segunda parte del Martín Fierro, lo que se conoce popularmente como La Vuelta, donde aquel gaucho rebelde, revolucionario, matrero, se transforma más reflexivo, empieza a contar un poco los testimonios de su familia, de su historia anterior. Claro, esto fue hecho mucho antes de la aparición de los movimientos populares tan identificados con las masas que tienen vigencia hoy, como el caso del peronismo. Pero quizá este primer día de marzo, donde aparece la vuelta de ese libro cumbre de la literatura gauchesca, tenga mucho que ver con los restos del peronismo de aquel tiempo, ¿no? Aquel peronismo naciente, donde un día como hoy, de 1948, aplaudía a rabiar la estatización de los ferrocarriles, y después, cantando con la marchita, se destruyó gran parte de la red ferroviaria. O cuando los trabajadores de la CGT, dispuestos a decir presente porque las proscripciones no permitían que el peronismo fuera gobierno, iniciaron distintos planes de lucha, y en 1964 comienza un plan de lucha con ocupaciones de las fuentes de trabajo en los establecimientos patronales dispuestos por la Confederación General del Trabajo. O cuando aparece en plena dictadura de Onganía en 1967 un paro fenomenal de 24 horas de la CGT en contra de la política del gobierno, donde son ocupadas simultáneamente más de 300.000 lugares de trabajo por los trabajadores. Y el gobierno y la patronal amenazan con la cárcel si no se levantaban las medidas de protesta. Entonces, el secretario general de la CGT, José Alonso, le contestaba al gobierno de la dictadura diciendo: le van a tener que poner rejas al país, porque el país está parado. Claro, esa rebeldía, que es la parte primera del Martín Fierro, en la vuelta no está del libro del Martín Fierro. Y allá por 1989, cuando se votó, quizá a lo más parecido al mensaje que se esperaba para que se fuera la socialdemocracia que encabezaba Alfonsín y que había hecho un desastre, el entonces presidente, ungido por el voto popular y ganado en una elección interna, la única que recuerda el justicialismo en serio, al socialcristianismo de Cafiero, aquel presidente miró y vio que se caía el muro de Berlín y dijo: somos todos entonces pro-yanqui y hay que ir para ese lado. Y tomó la decisión de seguir lo que Washington planeaba, imaginaba y decía. Y vinieron las privatizaciones y vinieron todas las cosas que conocemos para hacer frustrar un gobierno que tenía todo el respaldo popular necesario. Pero fíjense ustedes, ganó la primera elección con un apoyo peronista muy fuerte, la segunda con la mitad de los peronistas que todavía seguían votando a Carlos Menem, y la tercera la ganó sin casi votos peronistas, y después no se presentó a la segunda vuelta y apareció Néstor Kirchner. Y entonces Néstor Kirchner dijo: saquémonos el Fondo Monetario de encima porque la verdad no nos deja pensar, nos vienen a controlar los papeles todos los días y así no se puede planificar nada. Y canceló por anticipación incluso el último vencimiento de casi 10.000 millones de dólares. Y el fondo no participó más.
Y entonces nos levantamos un día donde Mauricio Macri tomó un teléfono al mejor estilo de lo que se había pensado en el 89, diciendo el mundo vuelve todo para ese lado, y le dijo a su amigo Trump, con el que había querido hacer negocios inmobiliarios, su padre y él, en Nueva York: necesito salvar el gobierno, necesito ganar las elecciones. ¿Y qué precisas? Y dinero. ¿Cuánto precisas? Y por lo menos 50.000 millones de dólares. Bueno, yo te lo hago dar. Nunca en la historia del Fondo Monetario Internacional había ocurrido una cosa así. Claro, cuando se otorgó el crédito, nadie se fijó que en Ucrania estaba en la lista de los países deudores del fondo también. Y nadie se le ocurrió mirar en aquel momento lo que le había pasado a Grecia y lo que le había pasado a otros países que habían tenido préstamos más chicos, pero también de la misma manera. Yo te resuelvo el tema rápidamente, pero vos tenés que hacer un giro. En el caso de los ucranianos, vos tenés que permitir que nosotros avancemos para controlar que los rusos no se expandan. Volviendo al 89, justamente era el año que se caía el muro, y un hombre de la inteligencia como Putin, de la inteligencia rusa, trabajaba en Alemania, en Dresden, y tuvo como misión terminar de sacar todos los testimonios que comprometían, que mandara la cosa más pesada a Moscú y al resto quemarlos, porque la gente estaba pasando de occidente para oriente y de oriente para occidente, y el muro ya no estaba más y se corría un peligro, y había que sacarse de encima toda esa relación con la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, que era muy repudiada por los alemanes de todos lados, los orientales y los occidentales. Bueno, y Putin quemó todo lo que pudo, pero también preservó algunos documentos que le venían bien para un tiempo futuro. Cuando regresó a su país, a Moscú, empezó a hacer una escalada dentro de la política, y entre las cosas que le tocó fue hacerse cargo de la FSB, que es la nueva KGB, o sea, el servicio secreto que reemplazó a la KGB. ¿Y qué hizo Putin? Veía como la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas se destrozaba, como buen hombre de la inteligencia sufría y veía despedazarse el Imperio Ruso, y se prometió a sí mismo, frente a un espejo: voy a reconstruir Rusia con mis amigos los espías, los que trabajan conmigo. Y los empezó a nombrar cada vez que tuvo oportunidad a todos aquellos que habían participado junto con él en la tarea de la inteligencia y la contrainteligencia. Y los empezó a convencer de que había que tener un gesto de acción bélica rápido para levantar la moral de ese pueblo que además tenía la crisis rusa, acuérdense ustedes, famosa, del 89, y que había traído además problemas en todo el mundo, ¿se acuerdan? Se cayó la moneda, etcétera, etcétera. Y entonces dijo: vamos contra los chechenos. Y se armó todo un proyecto para sacarse a los chechenos de encima. Había que atacar a Chechenia. Del 89 al 99, él hizo un trabajo de contacto, porque además fue rector de la Universidad de San Petersburgo, vicerrector, porque fue además asesor del candidato a ser el gobernador de San Petersburgo. Empezó un trabajo de contacto con sus viejos camaradas y le dijo: nosotros nos tenemos que juramentar volver a ser el imperio que fuimos. Y para eso tenemos que sacarnos todos los peligros que nos rodean. Chechenia, Georgia y ahora Ucrania. Y cualquier país limítrofe que pudiese estar acercándose peligrosamente a poner en riesgo su territorio, no se podía permitir que pasaran para el lado de la OTAN o que pasaran para el lado
lo que maneja Estados Unidos. Y ahí tenemos ahora una invasión, en este momento, con 60 kilómetros aproximadamente del último convoy que salió de tierras rusas y que ya está en Ucrania, con Kiev sitiada, donde se encontró con una resistencia importante, pero que además es alimentada por los otros países de Europa, porque claro, todos aplauden lo que hacen los ucranianos, pero lo están dejando que se cocinen en su propia salsa. Es decir, te damos armas, te podemos dar algún medicamento, algún alimento, pero para pelear, pelea vos. Si perdés, perdiste vos, y si resistís y sos heroico, fue gracias al apoyo de todos. Es la historia ya conocida. Y en el medio de todo esto, como nosotros tomamos partido permanentemente en los medios de comunicación, en las conversaciones en el trabajo, en las redes sociales, en cualquier lugar, sin tener la información debida de cada una de las cosas, y sí haciendo nuestra propia demostración de que sabemos de todo, pero en realidad nos falta saber lo más sustancial, que es lo propio, lo nuestro. Vemos cómo vamos comprando un conflicto externo hasta que una extraña presidenta de los liberales, ex Montonera, que gritaba la vida por Perón y que ahora da la vida, no sé, por la libre empresa, Patricia Bullrich, propone que salgan todos sin armas y que concurran masivamente al teatro de la guerra, porque con la presencia se va a evitar que los rusos tiren tiros. Algo bastante extraño, sobre todo en ella, ¿no? Que cuando practicaba en el campo de la abuela tiraba con las dos manos. Pero bueno, después nos vamos a ocupar de este detalle, porque es de no creer que dos diputados de la Nación hayan presentado un proyecto para que vayan masivamente presidentes de países y demás, creyendo que van a parar las balas porque ellos vayan, y que va a ser tan simple de hacer una declaración política para hacer un poco de ruido periodístico, porque todo viene bien. Antes eran porque las vacunas pertenecían a los comunistas. Ahora se quejan porque, claro, Estados Unidos bloqueó al fondo que manejaba las vacunas y esas vacunas no van a llegar, y entonces la Argentina no la va a tener. Miren, es tan desgastante la incapacidad de querer hacer política con cualquier cosa, que a veces nosotros decimos, ¿para qué le bajamos tanta información a la sociedad si de pronto después, a la hora de votar, como decía un oyente, 4 radios, 3 canales y algunos diarios que tienen el manejo de la prensa canalla, penetran de tal manera que hasta son capaces de repetir el voto por Macri? Y sí. Y entonces hoy, después que termina de hablar Alberto Fernández inaugurando el periodo ordinario de sesiones del Parlamento, seguramente todos, nosotros incluidos, estaremos observando lo que diga el presidente en su mensaje, porque habló cuando no tenía que hablar, dijo cosas que no tenía que decir y tuvo que contradecirse más de una vez. Y recuerden, en el 89 mandamos un barquito para sumarnos a la flota que estaba en Medio Oriente. Después pasó lo que pasó con atentados en Buenos Aires. ¿Se acuerdan? En el 89 hacíamos eso y se repudiaba la socialdemocracia que había abandonado el timón con Alfonsín a la cabeza 6 meses antes. Cuando Grispu le dijo al presidente Alfonsín como ministro de Economía, no se puede pagar la deuda de la dictadura, hay que investigarla, lo echaron al ministro. Y pusieron otro. Y cuando ese otro ministro llegó, lo tuvo, entre otros, de asesores legal, al actual presidente de la Nación, como abogado.
Y quizá por eso Alberto Fernández quedó, o a lo mejor porque su padrastro de crianza, que era radical, lo formó de esa manera, se quedó siempre observando y admirando al alfonsinismo o a la socialdemocracia, que tanto daño le ha hecho al mundo. Porque en realidad, cuando se cayó el muro, se disfrazaron de socialdemócrata la mayoría de los muchachos que habían luchado por la madre patria Moscú, pero por el comunismo internacional. Y la verdad que a esta altura del partido, ver que esa misma gente que había hecho aquellas cosas ahora dice que es intolerable el imperialismo ruso, da la sensación de que antes era tolerable porque era emancipador y ahora es liberador. O al revés, antes era liberador y ahora es totalitario. Los imperialismos siempre son imperialismos. Por eso, cuando un día como hoy, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, Perón nacionalizó los ferrocarriles, se estaba quedando con una de las mayores penetraciones de uno de los que hicieron la guerra. Todos los ferrocarriles ingleses terminaban en los puertos para llevarse toda la riqueza. Se llevaban los cueros y nos vendían las carteras. Es decir, el valor agregado siempre era de ellos. El flete era de ellos, los ferrocarriles eran de ellos. Claro, con Perón todo pasó a ser argentino. Y por eso financiaron en 1955 un bombardeo a la Plaza de Mayo, que todavía no pagaron cuentas de ese crimen de lesa humanidad. Y ahí estaban todos juntos, como en la Unión Democrática. No faltó nadie, desde el Partido Comunista hasta la democracia progresista, los radicales, la democracia cristiana, todos los socialistas, todos juntitos. Y enfrente el peronismo. Por eso en el Martín Fierro, la vuelta, que es más reflexiva y que se puso a consideración un día como hoy, cargada de valores literarios, es muy importante. Pero qué lindo que era el gaucho matrero de la primera parte del Martín Fierro. ¿Saben por qué? Porque era revolucionario.